la sospecha, Kiara. Uno en Cordillera, hablamos de una niña de apenas 6 años, y también un adolescente que falleció el 31 de diciembre en Alto Paraná. Exactamente, cifras que lastimosamente van en aumento y más que nada por los casos positivos que van saliendo, ¿verdad? Y para eso está con nosotros hoy el doctor Robert Núñez, quien ya es amigo de la casa. Doctor, gracias por acompañarnos una vez más, bienvenido. Muchas gracias, feliz año, y a la audiencia también. Y sí, realmente son temas que estábamos hablando ya meses atrás, de la posibilidad de que haya casos graves de dengue, con la salvedad de que todavía no entramos en una etapa epidémica muy alta. O sea, estamos ya en la epidemia, pero todavía no estamos en un punto donde se ha alcanzado la mayor cantidad de casos, ¿verdad? Se atrasó un poco porque recuerdo que la estimación era para noviembre. Así mismo. Y ahora se va atrasando. Ahora se calcula de vuelta que va a ser febrero, inclusive fines de febrero. Hay que ver un poco también la relación con los cambios climáticos, en el sentido de las lluvias intensas que está habiendo en la región misma. Y por otro lado, el tema de los viajes. El tema de los viajes es lo que produce esparcir ese virus también. Y tenemos otros casos que podrían venir de otro tipo de virus, inclusive de los que están viajando al extranjero, específicamente al Brasil, ¿verdad? Doctor, muchas veces hablamos de las complicaciones, ¿verdad? Que tal vez si te agarra un dengue normal porque tiene varias cepas, se puede decir. Sí, tiene cuatro cepas. Y esas cepas son los que te complican, o cómo es para que lleguemos a lamentar el fallecimiento de una persona. Y bueno, nosotros tenemos 4 formas diferentes. En las Américas tenemos, en toda nuestra región, tenemos las 4 circulando. En Paraguay, aparentemente, lo que desde hace varios años solamente tienen predominio el 1 y el 2, ¿verdad? El 3, el DEN3 sería uno de los que podría complicar más, que ya tenemos los otros países detectados, por el hecho de que cada una de las cepas, diríamos así, produce un tipo de anticuerpos y la inmunidad. Y nosotros tenemos niños y adolescentes que probablemente no tuvieron contacto con ese DEN3 todavía, que probablemente van a sufrir más las consecuencias. Depende mucho de las complicaciones de cada persona. A veces nos preguntamos por qué a algunos le llega a complicarse, realmente la complicación es el problema, a complicarse tanto así, y es independiente de cada persona y de su inmunidad, ¿verdad? Ahora hablarnos un poco, porque hablamos de 2 fallecidos y hablamos de gente joven, o sea, niña en este caso de 6 años y un adolescente de 15, 16 años. Sí, y acá tenemos los 2 aspectos. El aspecto que estábamos luchando hace rato, que es el tema de la eliminación de criaderos. No tenemos una alta carga vectorial, digámosle, en el sentido de que hay muchos huevos depositados y eso van a eclosionar de acuerdo al contacto con el agua. Llueve, tienen contacto con el agua y por supuesto ahí lava la larva, y a partir de ahí la pupa, y después ya va a convertirse en un mosquito, ¿verdad? Las víctimas fatales generalmente son personas con comorbilidades. Realmente lo que yo he visto, una comorbilidad, no hablan de una comorbilidad. Sí, muchas veces estudiando los casos puede ser una complicación, porque a veces o llegamos tarde y la automedicación suele ser un tema. El llegar tarde, que no le puedo culpar totalmente a la familia, puede ser inclusive por una falta de información o una evaluación que no es la mejor. Entonces, por eso yo también siempre les pido a las familias que no se cansen de esperar su turno para consultar. Muchas veces ese es el problema, pero tenemos que ir a la consulta precoz. El caso de Ciudad del Este, por ejemplo, estuvo en un sanatorio privado, luego lo llevaron a un público, o sea que pasó de un lugar a otro, luego ya entró en UTI y ahí finalmente falleció. Claro, o sea, nosotros tenemos que tener siempre presente la posibilidad de las arbovirosis en esta época del año, ¿verdad? Lastimosamente, o sea, en este año mediado se dio el caso de la chikungunya, caso extraño, especial en nuestro país, pero ahora tenemos que saber que entramos en la época, y la posibilidad que el DEN3 ataque después de varios años aparentemente, y eso podría complicar un poco más las complicaciones. Nosotros tenemos que tener en cuenta las complicaciones principalmente, y bueno, el criterio de manejo, yo creo que hay un estándar y eso debería de manejar inclusive la gente del privado, ¿verdad? Y deberíamos, creo que, hacer un poco más de promoción en ese sentido. Primero con la prevención y después con cuándo acudir a consultar. De hecho, hay informaciones de cuándo acudir a consultar, hay signos de alarma por los cuales tenemos que ir a consultar. Y justamente eso, doctor, ¿cuáles son esos signos de alarma que nosotros tenemos que decir, no, acá tenemos que ir a consultar, no automedicarnos? Porque también hay que tener en cuenta que hay muchos casos de COVID
¿verdad? Últimamente también. Y la gente a veces es como que dice, o mezclan o se equivocan, ¿verdad? Y es ahí en donde empezamos a tener los problemas. Bueno, y por un lado es cierto, la gente cree, para evitar la consulta, que sabe y medica, se automedica. Por otro lado, está demostrado científicamente que pueden coexistir el COVID y el dengue inclusive. Se dieron casos ya. Entonces puede haber una confusión y solamente un profesional va a estar sabiendo qué hacer. Y la consulta tiene que ser cuando hay una fiebre recurrente. Por supuesto, una fiebre en un niño sí o sí vamos a consultar, Claro. pero cuando es recurrente la fiebre, bajar esa fiebre e ir a la consulta. Cuando hay presencia de dolor abdominal, nosotros estamos hablando muchas veces del dengue hemorrágico, pero el dengue hemorrágico no siempre produce un sangrado, puede producir cosas como el dolor abdominal que tiene que ser llamativo. En uno de los casos presentaba dolor abdominal, no recuerdo si fue el de Cacpeo o el de Alto Paraná, pero presentaba dolor abdominal. Sí. ¿Eso es característico, doctor? Característico del dengue hemorrágico, muchas veces nosotros hemos visto con el desarrollo de 20 años de enfermedad que una de las cosas que puede mostrar es que no tiene un sangrado evidente, pero sí un dolor abdominal, ¿verdad? Ahora me entero, entonces quiere decir que estamos en lo cierto, ¿verdad? Que ese dolor abdominal te puede estar avisando que hay un líquido libre en la cavidad abdominal. Eso puede complicar y hacer una sepsis y empeorar. Entonces, tiene que llamar la atención cuando hay un dolor abdominal, aunque no haya sangrado. Ahora, si tenemos fiebre, más los dolores retroculares, más dolores musculares y se agrega algún sangrado, nariz, encías, la mujer o la niña que está menstruando, que me tocó un caso también en la semana pasada, hay que ir a la consulta y decirle al médico, al profesional que por favor evalúe la posibilidad de una hidratación. Pues tenemos que acordarnos que los chicos no quieren tomar líquidos, los adultos mayores les cuesta también, entonces hay que ver esa posibilidad de que el profesional le hidrate, porque la única medida eficaz es una buena hidratación. Ahora, siempre se habló de los medicamentos, que hay medicamentos que no puedes consumir cuando tenés síntomas de dengue, porque puedes empeorar la situación. Eso es así, Sangrado. doctor. Si es así, nosotros estamos hablando que el paracetamol para bajar la fiebre en la casa, eso se indica porque en otros países o en otra oportunidad nosotros mismo usamos la dipirona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es bajo mi consentimiento, bajo mi observación y yo sé que se puede usar. Pero ¿qué pasa con la gente? La gente le baja una cantidad muy alta sin una medición y abusa con eso, y los AINES, que son los antiinflamatorios que se usan, pueden producir un sangrado de más también, porque nosotros tenemos que acordarnos que tenemos un nivel de plaquetas disminuida también que se puede relacionar a un sangrado, ¿verdad? Que no es precisamente el dengue hemorrágico, pero hay que tener en cuenta eso. Doctor, finalmente, ¿cuál es el signo de alerta? ¿Cuál es el signo de alarma? ¿Cuándo tenemos que ir a consultar? Vamos a tomar en cuenta una cosa, es la recurrencia de la fiebre, ¿verdad? Otra cosa, las náuseas, los vómitos, ¿verdad? También cuando empezamos ya a tener un cambio en la conciencia. Estamos así letárgicos, o sea, ya empezamos a estar decaídos, caigüe, ya no estamos tan conectados, ya estamos así un poco tipo comatosos. Ahí nos tiene que llamar la atención. Entonces, precozmente ir a la consulta, por supuesto, cuando presenta esos sangrados de nariz, de encías o genitales que estamos hablando, es como para ir a pedirle al médico justamente que nosotros en una silla podemos hidratar, no hace falta tener una camilla justamente. Entonces, es una medida efectiva. Muchas veces se puede hacer en la casa, bueno, evidentemente bajo una supervisión de un profesional de salud, pero es importante la consulta precoz. Muy en Lo cuenta. más importante, doctor, no hay repelente ni remedio de yuyos que nos ayude si es que nosotros mismos no cuidamos nuestro alrededor y no eliminamos en los criaderos. Ese es el otro aspecto. Nosotros llamamos el aspecto del cuidado, pero siempre el uso de repelente, usar ropas largas, ¿verdad? Tratar de no exponerse tanto. El mosquitero está súper vigente, se usa en los hospitales, las telas metálicas y todo eso tenemos que tener en cuenta. Nosotros todavía tenemos ahora pocos casos, aunque 2 muertes no son pocas cosas en niños también, claro. es como para considerar. Y el número de notificaciones también que va en aumento. A cuidarse entonces, señores, porque estamos entrando probablemente en épocas bastante difíciles lo que respecta al tema del dengue. Doctor, siempre un gusto hablar contigo, bastante instructivo, y a cuidarnos todos. A cuidarnos todos y un feliz 2024 y cuidarnos en general de todo para este verano. Exactamente. Nosotros tenemos más tarde.